Bueno, ya comienzan a conectarse nuestros buenos amigos, nuestros foristas, a través de nuestra página Andrew Álvarez Chardón, página oficial en Facebook. Y luego recuerde que esto también estará diferido a través de nuestro canal Andrew Álvarez Chardón en YouTube. Gracias a ustedes. Hoy estamos acá, lunes 18 de mayo del año 2026. Gracias una vez más por estar con nosotros acá, desde la cava de Vaca Brava, in the yard, acá en Caguas, en vivo para todos ustedes. Un abrazo siempre. Y vamos acá a entrar en materia rápidamente con el asunto que esta tarde me trae a mí acá, en la última frontera. Pues como siempre, otra manera de discutir asuntos que son no solamente interesantes, sino también de impacto en la vida de todos nosotros y, lógicamente, los que vivimos en Puerto Rico, y como esto también de la isla de Puerto Rico se puede traspolar a otros territorios en otras partes del mundo y experiencias que están viviendo otros seres humanos aquí ahora. Así que gracias como siempre, compartan este video, le pueden dar un like, le pueden hacer así por aquello de que no diga que no cuando sí, y lógicamente pues ayuda a distribuir mucho mejor el contenido de lo que aquí hacemos todos los lunes, bueno, los miércoles también pensando en voz alta y los sábados allá, o mejor dicho los viernes, que a veces vamos a sábado, los viernes en la otra realidad. Así que acá dándole a la cabeza a las cosas que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Bueno, ¿quién realmente controla la tierra de Puerto Rico, no? Una isla de 100 por 35 mal tasada, sabemos que es un poco más grande. Si usted suma obviamente el archipiélago que rodea la isla de Puerto Rico, bien que es Culebra, ¿no? La Mona y otros pequeños cayos, pues usted hace una suma general y lógicamente la isla es más larga, incluso es más ancha, es más de 35 millas de ancho. Así que nos han dado más o menos una visión reducida de lo que es la isla de Puerto Rico, que es un pequeño archipiélago en el Caribe, la más chiquita de las Antillas Menores, la más grande de las menores y la más pequeña de las mayores, para no irnos a los extremos. Así que de las grandes la más pequeña, de las chiquitas la más grande. Aquí estamos los puertorriqueños. Y lógicamente en Puerto Rico pues siempre ha habido, ¿no?, un problema con la tenencia de terrenos, es decir, quién tiene la tierra, para qué sirve la tierra, quién controla el uso de la tierra, quién distribuye o planifica esto, la Junta de Planificación, la que dice qué terrenos se usan para una cosa o la otra, es la Autoridad de Tierra, la que está a cargo de las fincas en Puerto Rico, el Departamento de Agricultura, que también se supone que ayude y que promueva, ¿no?, la agricultura en la isla de Puerto Rico, o es el Departamento Federal, por ejemplo, Agricultura de los Estados Unidos, inclusive hasta el FDA. Uno se pregunta quién de tanta gente, pero también hay que recordar que Puerto Rico, como posesión militar o como botín de guerra desde el año 1898, pues muchos de los terrenos de Puerto Rico también se han destinado para operaciones militares, para polígonos de tiro y para experimentos de diferentes clases, tanto médicos como ambientales. Así que en 100 por 35, mal tasado, como decimos nosotros, pues acá tenemos un territorio que está más o menos mal distribuido, donde la planificación brilla por su ausencia en la isla de Puerto Rico. Despierta durmiente. Pues bien, vamos a platicar un poco sobre ese asunto, porque es una de las cosas que a mí por mucho tiempo pues me traen acá a la discusión pública, y que no quiero entrar, ¿no?, no quiero entrar a la discusión, o no quiero entrar en el análisis que pueda verse tal vez con algún sesgo político, ¿no?, con algún tipo de tendencia política, porque yo soy apolítico en el sentido de los partidos, ¿no? Yo no aquí promuevo ningún tipo de ideología y obviamente no apoyo a ningún partido local ni tampoco nacional. Así que lo que yo tengo, ¿no?, acá en mi agenda, y lo que sí me interesa compartir con ustedes son las cosas que pasan, lo que ocurre en la isla de Puerto Rico y obviamente aquí qué ha pasado con nuestra agua, con nuestra tierra, con nuestro cielo y las cosas a las que estamos expuestos y que no se nos dice en tantas ocasiones. El pasado lunes, precisamente aquí en la última frontera, estuve hablando sobre la contaminación militar en Puerto Rico. Y pues mucha gente no le interesa realmente si los militares dejaron contaminación o no. La gente aquí olvida y vive, y lo que caiga acá y lo que no también. Es una pena, ¿no?, que la gente a veces pues no pueda ver con amplio criterio, y que no puedan entender que es importante la salud ambiental y los efectos que tiene sobre usted, sobre sus hijos, sobre todos nosotros, ¿no? Que esto no es un vacilón ni es tampoco una propaganda política, porque yo, como he dicho hace un momento, no le hago propaganda a ningún político, eso no me interesa. Aquí lo importante es el compromiso con la gente, con el pueblo, sin buscar agendas escondidas o tratar de colarse por acá o querer aspirar a una posición política, etcétera, etcétera, donde la gente pues busca su propio provecho y obviamente su propia ganancia. No podemos ser boluditos, en eso hay que estar bien claro. Pues bien, en este sentido, desde el punto
de vista o en el enfoque didáctico que tenemos que tener, no solamente, como he dicho acá, por lo que nos dice la EPA, ¿no? La Agencia Federal del Ambiente, la que tiene que trabajar con regulaciones, con los problemas que tenemos en Puerto Rico con el agua, las limitaciones que tenemos en regiones del agua como el suroeste de Puerto Rico, el sur de Puerto Rico, los acuíferos del sur, que es limitada la cantidad de agua que tenemos para el sur y lógicamente hace falta tratar de tomar o tener más acceso a aguas utilizables para la agricultura que se concentra en gran gama, ¿no? En gran cantidad en el sur de Puerto Rico. Pero como he mencionado en otras ocasiones, no es agricultura en la que usted, por ejemplo, tiene acceso al consumo, sino que es agricultura experimental, es decir, se siembran frutos transgénicos experimentales. Lo hemos explicado hasta la saciedad en otros programas acá de La Última Frontera y en muchas de nuestras conferencias donde hemos dedicado el enfoque al análisis de la situación de los terrenos que hay en Puerto Rico comprometidos para experimentación a cielo abierto con productos transgénicos que en alguna medida podrían ser contaminantes para otro tipo, ¿no?, de cosechos en Puerto Rico, frutos menores o otro tipo, ¿no?, de incidencias agrícolas que no sean precisamente las de este experimento en particular. Y aquí hemos desglosado, ¿no?, la gran cantidad de experimentos y de compañías que hay en Puerto Rico haciendo esto, ¿no?, los terrenos específicamente del sur de Puerto Rico y en un momento, ¿no?, en el noroeste de Puerto Rico, la área de Isabela, que también es una zona de experimentación, no solamente por Monsanto, que ya es Bayer, ya no le llaman Monsanto, pues bueno, ahora Bayer, y anteriormente inclusive por el gobierno de los Estados Unidos, ¿no?, allá en la zona de experimentación federal que ellos tienen, junto a las que tiene el Departamento de Agricultura en Isabela. Y eso hemos hablado aquí. Aquí recuerdo yo hace mucho tiempo y en otras conferencias del año 2005 hemos estado, ¿no?, explicando lo que era ciencia para la maleza, que era la experimentación, ¿no?, con herbicidas para eliminar tanto la marihuana, la cannabis, como para eliminar la coca que se siembra en Sudamérica y la gran cantidad de cannabis que se sembraba ilegalmente y se siembra ilegalmente todavía en México y Centroamérica. Y como Puerto Rico fue el laboratorio para probar esos químicos, esos aerosoles ahí a libre espacio y que el viento llevase esto a las comunidades aledañas a la zona de experimentación. Y eso lo hemos explicado, lo hemos presentado en visuales en 1001 ocasiones en nuestras conferencias. Pero bueno, aquí es importante ver qué pasa con las tierras de Puerto Rico. Usted sabe que ahora mismo se está planteando un proyecto en la Cámara de Representantes para ver, ¿no?, de que si usted tiene una queja porque se está haciendo una construcción, pues usted tiene que pagar el 10% de lo que cuesta esa construcción o el proyecto que se esté corriendo en estos momentos. Creo que es del legislador Georgie Navarro que trae esta idea. Un proyecto de solo 6 páginas, no es muy profundo, bueno, puede pedirle mucho, pero bueno, eso es lo que tiene. Y ahí pues más o menos le dicen a usted que si usted se queja porque están construyendo, qué sé yo, una represa ahí junto a su casa y usted tiene la casa al lado y se abren las compuertas y se lo lleva a usted, pues usted tiene que dar el 10% del costo de esa construcción para que entonces pueda tener una querella y discutir sobre eso. Bueno, eso no es ley todavía, vamos a aclararlo, no señor. Eso meramente es un proyecto que se está planteando con una serie de defectos que obviamente pues no encajan con nada, pero esa es parte de lo que el legislador dice que se le ocurrió. Por aquí hay que recordar, aquí tenemos zonas, por ejemplo, que llaman el terreno rústico, que ni siquiera saben en ese proyecto lo que es terreno rústico, pero bueno, son una serie de terrenos en Puerto Rico que obviamente no se puede construir por ley, no se pueden edificar ahí consorcios, por ejemplo, de desarrollo de viviendas industriales o de otro uso donde haya que alterar el medio ambiente. Me explico, el paisaje, pues hay que alterarlo porque hay que hacer algún tipo de construcción, por ende, pues se cambia, ¿no?, con toda la dinámica natural de esa zona. Ahí puede incluir usted hasta reservas naturales y un sinnúmero de cosas más. Aquí en Puerto Rico hay una región que se llama el Carso, que tenemos muy grande, obviamente, al norte de Puerto Rico y muy pequeña o más pequeña al sur de Puerto Rico, esa zona de Peñuela, coge parte de Yauco, etcétera. Inclusive otros puntos más que podrían entrar dentro de Guánica también son parte del Carso del sur de Puerto Rico. Claro, el Carso lo tenemos mucho más grande, que es donde más agua se absorbe en Puerto Rico, al norte de la isla de Puerto Rico. Toda esa parte norte que usted puede correr, claro, básicamente desde Cataño hasta llegar hasta el área ya cercana a zonas de Manatí, zonas de Arecibo, etcétera, una amplia gama de lugares en todo ese estrecho del norte de Puerto Rico, que es lo que llaman el Carso, Utuado, por ejemplo, el pueblo de Florida, etcétera. Toda esa zona allí, eso es parte del Carso, y ahí es donde más agua
puras hay en Puerto Rico, porque esta estructura geológica pues ayuda, ¿no?, a purificar el agua de la lluvia o el agua que cae en la zona y que se concentre entonces en una serie de sumideros bajo tierra, y esta pues es una agua sumamente valiosa para todos nosotros, porque ahí se determina el futuro inclusive de la subsistencia, no solamente agrícola en Puerto Rico, sino de los puertorriqueños. Una reserva de agua enorme que hay que cuidar, que no se puede permitir alterar, adulterar o contaminar sobre todas las cosas. Pues bien, hay unas regulaciones para esta cuestión del calzo, pero hay unas regulaciones para muchas cosas en Puerto Rico y nadie las cumple, ¿no? Con el agua, por ejemplo, de los ríos, de los lagos, aunque sean artificiales, con las aguas costaneras de Puerto Rico, donde se supone que la EPA esté pendiente a todas estas cosas y que haya continuamente una medición, un estudio de la calidad de agua, que se supone que calidad ambiental en Puerto Rico también juegue en todo esto. Pues bien, dicho todo eso, aquí tenemos siempre una gran contaminación de esterococos, ¿no? Estos patógenos de la salmonela, todas estas bacterias coliformes, estos virus inclusive entéricos que entran aquí en Puerto Rico en el agua debido a las aguas negras, a las aguas no tratadas, y ahí no estamos incluyendo la contaminación que surge precisamente de la industria, porque aquí la industria produce contaminación. Para que usted tenga una idea, allá en el área de Barceloneta, donde hay varias de estas grandes farmacéuticas aquí en Puerto Rico, desde la década de los años 60 hasta la actualidad, es importante señalar que aquí ha habido denuncias de que algunas de estas farmacéuticas, no voy a decir aquí el nombre, pero sí están las denuncias, donde ellos han descargado las aguas, por ejemplo, utilizadas en el proceso de plantas químicas, ¿no?, de sus instalaciones para crear fármacos, en el sistema de Puerto Rico, no en el sistema de agua de Puerto Rico, que se supone que va directamente a las plantas de tratamiento, pero obviamente estas vienen contaminadas con químicos. Y aquí es elemental, la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado no tiene ningún sistema para procesar aguas químicamente contaminadas. Aquí se procesan aguas ¿con qué? Con desechos orgánicos, con los esterococos, la salmonela, los patógenos, todo ese tipo de cosas. Por eso se usa cloro para purificar el agua, entre otros químicos, y se procesa el agua. Pero esa agua que viene ya contaminada de farmacéutica, se lo llevó usted, Pateco, allí en Barceloneta. Si usted hace un search, lo invito, como siempre, por este medio, verifique para que vea que esto no es un cuento de camino, ni un loco que se lo inventó. Simple y llanamente ha habido las querellas de estas farmacéuticas tirando el agua por ahí, en la correntía, tirando el agua hacia las plantas de procesamiento, al acueducto alcantarillado, y que Dios reparta suerte con la población. Es lo que se supone, usted no debe saber, pero son las cosas que suceden. Y son las cosas pues que nadie le pone un detente adecuadamente, y que no hay una revisión, o por lo menos no se presenta que hay una supervisión en todos estos procesos de que nos garantice que esa agua no está llegando obviamente ya contaminada de estos emporios industriales o de cualquier otro, porque aquí ha habido contaminación de la A a la Z, sí, escúchelo, de la A a la Z en diferentes regiones de la isla de Puerto Rico, y esto yo pues lo he hablado, no solamente la contaminación militar de Vieques, Culebra, de Secheo, Monito, que lo hemos hablado anteriormente, e incluso zonas de Camp Santiago, sino que otras zonas por la cuestión industrial, por la llamada manos a la obra, los años 50 hasta la actualidad, y porque se creía que Puerto Rico tenía que utilizar industria pesada como en el continente, cuando esto es una isla de 100 por 35 mal tasada. Esto es importante que lo tengamos aquí en la cabeza al momento de pasar por la óptica y analizar los datos que se nos puedan dar. Pues bien, aquí hay que recordar algo. Aquí hay un favoritismo para muchas de estas transnacionales que llegan a Puerto Rico a experimentar, obviamente, con las tierras de la isla. Y llegan aquí y han copado básicamente el sur de Puerto Rico, desde Guayama hasta Juanadía, está bajo control de estas transgénicas, ¿no? Obviamente en Salinas hay sectores donde se siembra tomate, frutos menores que se utilizan, papaya, etcétera, que van a la venta. Pero es un área pequeña cuando usted la compara con todo lo que estas compañías como Bayer, que mencioné en su momento, entre tantas otras, son 11 compañías de experimentación transgénica en Puerto Rico. Como todas estas compañías tienen ese control hasta llegar obviamente hasta allí, hasta Guayanilla, y que luego nuevamente retoman el control de tierras en el área del Valle de Lajas, que es una reserva agrícola, donde Rytec, pues ahí pues también hace lo propio, ¿verdad? Mucha gente pues no gusta hablar de lo que hace Rytec, primeramente porque Rytec nos vende una cara bonita de que ellos no están haciendo experimentos transgénicos, pero definitivamente sí, están haciendo experimentos con una serie de semillas experimentales que no son de consumo humano, de arroz, y que se lleva allí ese experimento. Yo tengo amigos que están relacionados con ellos, por ende, no quiero mencionar ni incluir a otras personas, a otros terceros que no tienen que ver directamente con la operación de Rytec. Y todos pues ya deberían saber que esa es una de las muchos que están en esa larga
lista. ¿Ahora qué? Ahora bien, la Autoridad de Tierras en Puerto Rico, que obviamente está casada, ¿no?, con el Departamento de Agricultura en Puerto Rico, y por otro, ¿no?, la Junta de Planificación aquí en la isla de Puerto Rico, que determinan el uso de tierras, ¿no? Cómo usted evalúa las tierras, cómo es que se reparte el uso de estas tierras, dónde sí, dónde no, alegada y supuestamente. La famosa permisología, obviamente quiénes van a dar permisos para qué cosa o no otra cosa. Pues bien, el Departamento de Agricultura Federal y el Departamento de Defensa aquí en Puerto Rico, como dije hace un rato, han estado a cargo obviamente de muchas de las cosas que se tienen que ver no solamente con los ensayos que he mencionado anteriormente de sustancias radiológicas en el terreno de Puerto Rico para experimentar en los años 60, ¿no?, con cosechas y el efecto en la mutación que podría ocurrir en ciertos tipos de frutos en terrenos de Puerto Rico, y esto lo explicamos. Si no vio el programa, búsquelo el pasado lunes, donde señalamos específicamente ese tipo de experimentos con fósforo radiactivo, por ejemplo, entre otros elementos. Aquí sí es importante que usted sepa lo siguiente. Obviamente, el Departamento de Defensa está relacionado, y esto es lo que no se le explica a la gente, con muchos de estos exenciones que da el gobierno de Puerto Rico a muchas de estas industrias que obviamente se tratan a todo esto, obviamente eliminando parcial o totalmente cualquier tipo de impuesto que se pueda poner a estas multinacionales que vienen a Puerto Rico a usar los terrenos de la isla. Usted ve que esto no se habla, ni esta boca es mía, nadie habla de este asunto, pero eso es lo que hay, para que usted vea. Aquí pues el Departamento Federal de Agricultura Federal, el local y el Departamento de la Defensa, todos están en un conglomerado donde se permite y se estimula, ¿no?, desde la ley 135, ¿no?, de incentivos agrícolas hasta la inserción de pagos, patentes municipales, créditos contributivos por investigación agrícola, tecnología y experimentación en las tierras de Puerto Rico. Y eso lleva así hace más de que, bueno, desde la década de los 50, 60, y en estas industrias transnacionales que tenemos en Puerto Rico que hacen experimentos transgénicos desde la década de los años 80, han ido proliferando. Los 90 cogieron un boom grande, en este siglo XXI pues obviamente se extienden y son quien más tierras agrícolas tienen bajo su control en Puerto Rico para la investigación agrícola, ¿no? Las tierras arrendadas a bajo precio, por ejemplo, que le dan, o subsidios, lo que no le dan a ustedes, por ejemplo, a la Autoridad de Tierra o el Departamento de Agricultura, se le da a esta gente. Bueno, partiendo de la premisa que esta gente pues tiene una gran producción agrícola, aunque no es de consumo humano, porque es experimental, no va a la venta. Esto es a ver qué cosas hay, qué cosas suceden, obviamente con la edición genética del ADN, de los genes, de las plantas, y obviamente cómo se utiliza esta edición genética trayendo otra información de ADN de otras especies que no son necesariamente plantas, pueden ser peces, pueden ser insectos, pueden ser reptiles, anfibios, lo que estén utilizando para perfeccionar, entre comillas, un nuevo fruto que pueda ser resistente a plagas o al clima, al cambio del clima, a otras cosas que puedan haber. Lógicamente, hay muchísimas investigaciones que señalan los efectos nocivos que tienen muchos de estos productos transgénicos, y que la industria agrícola en Estados Unidos y el gobierno en particular, pues lógicamente, no quieren que el público común y corriente se entere de los efectos secundarios. No conviene a la economía, no conviene a los grandes intereses, a todos estos mogules que son los que mueven todo eso. Pues bien, esto es subsidiado aquí en Puerto Rico, tanto el gobierno federal como estatal, ¿no? Es un plan que no pagan por la propiedad inmueble, ni por la propiedad mueble, por nada de lo que sucede ahí. Tienen una vía libre, ¿no?, en todo lo que tenga que ver con el uso de material genético. Aquí nadie supervisa el material genético que se utiliza en Puerto Rico, ni los efectos colaterales que podrían tener las fincas de experimentación. Yo personalmente, que me dedico, ¿no?, mi expertise es la antropología ambiental, he visto, ¿no?, efectos secundarios, no solamente en plantas en Puerto Rico que se han contaminado, como ha ocurrido en Estados Unidos, donde ha habido en los años 90, parte de este siglo, a principios de este siglo, demandas contra Monsanto y de Monsanto contra agricultores, acusándole de robarle su fórmula genética, cuando han sido ellos los que han contaminado las siembras de otro maíz, de otra gente que no sembraba maíz transgénico, tal vez era maíz orgánico o maíz que no estaba recombinado de esa manera ni manipulado, y entonces estas compañías, como definitivamente se lo quieren comer todo, en vez de usted poder progresar una demanda contra ellos, lo demandan a usted porque supuestamente y alegadamente usted se robó la fórmula genética. Sí, no sé con qué, pero usted se la robó. El problema de esto es que lógicamente hay viento, hay insectos, hay pájaros, hay mamíferos como los murciélagos, etcétera, etcétera,
que cogen el polen o pueden llevar la semilla y la llevan a otro lugar donde hay una cosecha muy diferente a la que se está usando en la experimentación. Y eso es lo que se ha visto en tantísimos lugares del mundo donde se contamina, ¿no?, la cosecha, que no tiene que ver nada con este tipo de experimentos de estas compañías. Así que aquí es interesante que usted sepa que nosotros somos un laboratorio natural para suelos, para viveros, inclusive viveros de plantas y viveros también de otro tipo de animales. Aquí también se ha hecho experimentación con cerdos y vacas, no lo sabía, entérese. Claro, esto ya experimentos transgénicos con animales, eso es adición a esta cuestión de los transgénicos vegetales o de plantas, las siembras que se usan en Puerto Rico. Obviamente, tenemos que ver cómo se puede supervisar todo esto, cómo de alguna forma o manera, no solamente el USDA, que se ha prestado también para todo esto, pues tenemos que tener más información que nos puede decir qué es lo que está pasando aquí. Aquí lo importante es que esta gente no paga en Puerto Rico un solo dólar. Muchas de ellas están exentas totalmente de cualquier impuesto, de pagar cualquier patente aquí municipal o estatal, de pagar por arrendamiento. A algunas le cobran una cosa que es tan tonta y tan tonto, lo que se le paga, $1 se le cobra, imagínense, al año, por usar unos terrenos que alegadamente están en desuso, que no hacen falta, en una isla donde hay poca tierra elemental y donde se supone que en más del 75% de la tierra en Puerto Rico usted no puede construir. ¿Ok? Porque nuevamente son suelos rústicos. O no solamente eso, sino en Puerto Rico muchas de esas tierras que son agrícolas, de acuerdo a la Autoridad de Tierra o al Departamento de Agricultura, pues ya están bajo el control de estos mogules de la experimentación transgénica, entre tantas cosas más. Por hecho, es importante que entendamos entonces que es muy difícil que la agricultura en Puerto Rico pueda crecer o pueda expandir para el consumo local, porque los agricultores bona fide de Puerto Rico pues no tienen acceso a grandes predios de terreno para poder ampliar o aumentar su producción. Así que la producción está delimitada por la cantidad de hectáreas o cuerdas de terreno que puedan tener estos agricultores disponibles. Y eso es una pena, pero es la realidad y se lo puede decir cualquier agricultor que sepa y que sea realmente agricultor en Puerto Rico, ¿no? Que esté como dicen por ahí, identificado o que esté certificado como agricultor, porque hay que sacar un certificado de agricultor. No es que usted sembró por ahí una finca y vende por ahí los plátanos a 3 por chavo. Usted tiene que estar certificado por el Departamento de Agricultura en Puerto Rico y tiene que llegar a una serie de requisitos para ser agricultor bona fide en Puerto Rico. Así que eso también está bastante regulado, pero estas industrias hacen lo que les da la gana y nadie dice, esta boca es mía. Es la verdad. Es la verdad. Usted ve que ningún portavoz de estas industrias empieza a ronronear en Puerto Rico o a discutir sobre este asunto porque tienen demasiados esqueletos en el closet, demasiadas cosas que los comprometen a exponerse públicamente a un debate porque los van a pasar por la piedra. Hay demasiadas cosas que se pueden señalar y hay una serie, ¿no?, de señalamientos científicos propiamente. No es que la gente cree que a lo mejor tal vez le sale caspa o no. No. Es que hay una serie de señalamientos científicos y se supone que hay unas regulaciones hasta dónde se puede hacer experimentación o con qué cosas se puede experimentar. Pero como no hay supervisión del material genético, como nadie está viendo qué es lo que se está haciendo, como ni federal ni estatal nadie supervisa, pues entonces eso es por la libre. Al libitum, lo que venga y lo que salga. Así que un país como este, donde hemos tenido tantos problemas con contaminantes como el plomo, el bromo, el mercurio, todo eso aquí en Puerto Rico, ¿no? El arsénico inclusive, entre tantas cosas más que se han distribuido o se han diluido en diferentes terrenos y aguas de Puerto Rico, que han tenido su efecto en su momento, donde pues también hemos sido un laboratorio sociobiológico para experimentación militar y médica, y hay una enorme cantidad de documentación sobre esto, reportes, hay tesis doctorales sobre este asunto, hay mucho. La gente simplemente no busca. Yo por este medio una vez más invito tanto a los políticos como al que le interesa la naturaleza en Puerto Rico, la conservación natural en Puerto Rico, o tratar, ¿no?, de tener una agricultura que pueda ser no solo orgánica, porque aquí en Puerto Rico, para que usted sepa, detalles de la historia, cosas que hay que darle a la gente aquí en este desahogo que yo hago por acá, en la última frontera. Hombre, en la década de los 70 y 80, la policía de Puerto Rico, oye, ponte al día, es bueno saber, la policía de Puerto Rico y el Buró Federal de Investigaciones supervisaba a todas, oiga bien, a todas las cooperativas agrícolas de Puerto Rico. Sospecha de que fueran comunistas o estuvieran
promoviendo el comunismo de Castro, o estuvieran infiltrándose ahí terroristas en Puerto Rico, macheteros y compañía, lo que usted quiera. Así que las cooperativas agrícolas de Puerto Rico no solamente tenían una negativa del gobierno de Puerto Rico, ¿no? Y no solamente se le quitaban uso de tierra o se le puedan dar, qué sé yo, las facilidades necesarias para impulsar la agricultura, un país que depende 85% de todo lo que viene de afuera, de mantenidos, porque somos unos mantenidos, me explico. Aquí lo que se produce no da para casi nada. Así que hay que traer toda la comida afuera, aunque haya que pagarla, pero toda viene de afuera. Desde Centroamérica, República Dominicana, Estados Unidos, donde quiera que sea, menos de Puerto Rico. Y aquí saben muy bien los agrícolas, no los agricultores, ¿verdad?, que la producción agrícola de Puerto Rico tiene unas limitaciones enormes y que el mercado mismo estrangula al agricultor, para que sepamos algo de algo, estrangula al agricultor. O sea, cuando se empezaron a organizar en los 70, en los 80, ya casi en los 90, todas estas cooperativas agrícolas, no solamente para frutos orgánicos, sino que la gente pues tuviera producción y que esta producción se vendiera en los supermercados de Puerto Rico, que le daban la mano, ¿no?, a todo lo que venía de Nicaragua, todo lo que venía de Honduras, República Dominicana, cualquier lugar, y le sacaban la puerta al agricultor de Puerto Rico. Esa es la verdad. El que diga lo contrario es un canalla y no somos pepino angolo. Esa es la verdad, te guste o no. Ponte para tu número. Vamos a informarnos, vamos a educarnos para que veas si es o no es así. Claro que era así. Pues ¿qué pasa? Pues entonces empezaron a poner encubiertos y buscar informantes dentro de estos grupos agrícolas en Puerto Rico, agricultores bona fide, de gente que vivía en la tierra, buscando terroristas entre ellos, buscando secesionistas entre ellos, buscando gente que fuera independentista, comunista, metía allí. Imagínese usted el prejuicio que hay inclusive contra la agricultura de Puerto Rico. Lo mismo pasa incluso en la arqueología, no lo sabía, en la historia de Puerto Rico no lo sabía, ponte al día. Claro, también ha habido persecución, se ha hecho carpeta de cuanto arqueólogo, antropólogo, historiador pueda haber, porque dice que estudiar a Puerto Rico, su cultura, su sociedad, su historia, es atentar en contra del status quo de Puerto Rico y de su relación bilateral con Estados Unidos. Fíjese, nuevamente, yo no soy de política chiquita, ni de partido, ni de ideología, pero esa es la historia, está ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Esconderle bajo la mesa? Se va a poner bruto y sin idea, decir no, eso no me gusta, así que eso no lo mencione. Hay que mencionar que todo es maravilloso. Piche San Crin y pago la gasolina cada día más caro. En esa bobería está embarcada mucha gente que no piensa. Aquí la historia es esa, ahí está, no hay otra forma de digerirla ni de interpretarla. Pues bien, con eso consorcios, con esos grupos, con esas cooperativas de agricultores locales, pues obviamente pusieron gente a vigilarlo y a hacerle carpeteo para ver quiénes eran, y de esa misma manera se empezaron obviamente a quebrar y a cortarle las ayudas agrícolas. Esa es la historia, nadie puede decir lo contrario, porque esa es la historia, guste o no. Así que hay que despertar durmiente, a quitarle los recursos que habían. Luego la gente se pregunta, ¿es que la agricultura aquí no sube, no avanza? Bueno, hay ayudas federales. Oh, claro que sí, el Departamento de Agricultura Federal tiene una serie de incentivos, pero hay que cumplir con una serie de regulaciones, una serie de, como digamos nosotros, de detalles muy específicos para que entonces esos incentivos puedan funcionar. Al pequeño agricultor la cosa se le hace cuesta abajo, porque no puede subir para arriba, o sea, no cuesta arriba, cuesta abajo porque los hunden. De la misma manera, al que quiera tener frutos orgánicos, por eso usted va a un supermercado, y actualmente cualquier tomate le cuesta 4 y pico. Yo fui a comprar un tomate 4 y pico. Ahora no pregunte por los orgánicos, porque antes, cuando el tomate costaba por ahí 35 centavos, 4 y pico costaba el tomate orgánico, porque es más difícil, no tiene químicos, no tiene ninguna otra cosa que no sea orgánico y natural. Por ende, son menos los que se pueden producir y es más trabajo el poderlos producir, por eso es que son más caros, elemental. Pues bueno, comer orgánico es carísimo, comer natural es carísimo. Así que uno tiene que coger transgénico o lo que venga. Luego en Puerto Rico, si nos ponemos al día, porque eso es importante saber de lo que se habla, aquí en Puerto Rico, cuando se quiso legislar para que se pudiera etiquetar e identificar los productos transgénicos que usted consumía, que había agrícola transgénico, que hubiera un letrero que decía transgénico, que había otro también que marcaba si había sido pasado por rayos ultravioleta, etcétera, etcétera. Pues todo eso no, todo eso se engavetó. No, eso no se va a poner, eso afecta el mercado, eso afecta a los grandes intereses, no está. Por eso usted ve que usted como un maíz no sabe si es transgénico, cuando hoy en día sabemos que la mayor parte del maíz que viene a Puerto Rico es transgénico, inclusive el de Popcorn. Usted si lee bien y busca cualquiera de estas marcas, no voy a hacer anuncios aquí, va a ver que algunos dicen que no son GMO, ¿no? Que no tienen transgénicos, y vienen ya marcados desde Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico se supone que sí iba a ser, y aquí se opuso todo el mundo. No toques eso, aquí tenemos que estar siempre peor que los demás. Así que lamentablemente así está la cosa, despierta durmiente. Ahora, dicho eso, lógicamente
hay que proteger el Carso, hay que proteger el yunque, que aunque está bajo control federal, ellos lo protegen porque si no estaría como la mayor parte de los bosques de Puerto Rico, manga por hombro. Hay que tomar conciencia de lo que se tiene. Si la gente no sabe lo que tiene, sea puertorriqueño, sea dominicano, cubano, mexicano, estadounidense, ruso, chino, el pájaro que aparezca, no sabe lo que tiene en su país, no conoce su tierra, no conoce los beneficios que esto puede tener y cómo hay que protegerla, nadie lo va a hacer. La gente meramente le va a dar lo mismo si derraman aceite acá o si tiran un químico por allá. Cuando usted toma conciencia y se educa sobre el campo ambiental y sobre la conservación del ambiente, de la naturaleza y de todo lo que nos rodea, pues entonces usted entra en otro nivel de conciencia, le llaman conciencia planetaria. Ya usted sabe que hay que proteger las cosas, que la vida suya y de los que vienen después de usted, de sus hijos, nietos, todo el que venga luego en la línea genealógica, dependerá precisamente de esa idea, ¿no? De ese proceso, de esa voluntad de proteger el planeta y proteger la naturaleza, porque si la naturaleza muere, nos morimos con ella, eso es elemental. En Puerto Rico hay que proteger el Carso, definitivamente, las tierras agrícolas. Aquí pues se piensa que si se le quitan esos beneficios a esas compañías, se van de Puerto Rico. Eso es mentira. O sea, aquí siempre cogen a la gente de Juan Bobo, y de nuevo, en Estados Unidos, ¿sabe usted que esa gente no puede hacer lo que hace en Puerto Rico? Los experimentos transgénicos se hacen aquí a cielo abierto porque en ninguno de los estados continentales se permiten. ¿Lo sabía? ¿A dónde se van a ir? Se van a ir a China también. ¿Se van a ir a dónde? Allá a Nueva Guinea a hacerlo. Se van a ir para allá. ¿Se van a ir a Filipinas? Hombre, no. Están aquí al lado. De hecho, de aquí vienen de algunos de esos países como de la India a montar aquí experimentos y ensayos en la misma isla de Puerto Rico, en nuestro terreno, hasta compañías de allá. Compañías de Europa vienen aquí, como la de Reuters, que sus dueños son europeos, y hacen aquí los experimentos. Así que es un mete miedo, a esa gente se le da todo, hasta el refajo, lo que pidan de gratis. A usted, que vive aquí, pues le cuesta todo, o no se dio cuenta. No está despierto, sigue en el marasmo. Para usted y a todo otro que quiera aquí cultivar realmente o promover lo que sea, usted tiene una lista enorme, ¿no? Para sacar permisos, para conocer regulaciones, las leyes limitantes, etcétera, etcétera. Usted le mete en el libraco encima de la ley y las regulaciones. Estas compañías no tienen ningún tipo de supervisión y son las que dominan básicamente la mayor parte del territorio de Puerto Rico. En la década de los años 50 y principios de los 60, el Departamento de la Defensa en Puerto Rico controlaba básicamente el 20% de la tierra de toda la isla. Oiga bien, 20%. Póngase eso en el número. Actualmente, gran parte, no el 20%, pero sí está cerca del 14 al 15% de todas las tierras cultivables de Puerto Rico están bajo control de transnacionales que están a cargo de experimentación transgénica. Y eso a usted ni le viene ni le va porque nadie le dice nada y para colmo no aportan dinero. No, que si trabajo, empleo. Por amor a Dios, cada día eso está más sistematizado, más mecanizado. Sí, hay empleo tal vez a 50 personas algunas, otros a 30, puede que otros a 120, pero hasta ahí llega, no hay más. Tampoco pagan nada al fisco, así que no aportan nada, pero se llevan todo. Así que despierta un diente, sale del marasmo. Esto no tiene que ver ni con republicanos, ni demócratas, ni independentistas, ecolibristas, ni estadoístas. Hombre, quítese la gringola. Vamos a pensar en la humanidad, vamos a pensar en los que vivimos en esta isla, los puertorriqueños. Pensar diferente es ser pequeño, ser enano mental y no darse cuenta de las consecuencias que esto tiene directamente sobre la vida de todos los que viven en este país. ¿Ok? Como le he dicho, yo ni derecha, ni izquierda, ni el medio. Simplemente un libre pensador, no opine como yo, simplemente verifique la información que le doy, verifique y llegue a sus propias conclusiones. Y meramente la verdad es hija de Dios y no hay forma o manera que tapemos el cielo con las manos. Lo único que usted puede tapar con las manos son sus ojos y quedarse ciego, tonto y sin idea. Los veo el próximo miércoles y también les recuerdo que estamos el próximo 6 de junio, estamos allá en Café, ahí vamos a estar en Estudio 58 en Guayama, 6 de junio, Estudio 58 en Guayama, 8 de la noche, presentando Entre lo humano y lo desconocido. Esto es un laboratorio de experimentos psíquicos, psicológicos, sugestión y a la misma vez todas las experiencias de investigación directa que yo he tenido en el campo por tantos años, la evidencia que he podido recopilar yo, no que otro contó, yo personalmente, en primera persona. Luego estaremos el 20, apunta, junio 20, sábado junio 20, vamos a estar en Aguada ya presentando Código Secreto 2.0, Código Secreto 2.0, vamos a estar allí en bambalinas, café, teatro y música, eso es allá en Aguada. Teléfono para ambas actividades, la de Guayama el próximo 6, sábado 6 de junio, y la del 20 de junio, sábado también, allá en Aguada, acá en Guayama el 6, el 20 en Aguada,
teléfono 787-579-8600. Se para con tiempo, lleno es rápido, así que 579-8600, allá los vemos. Un abrazo a todos, proteja la tierra, proteja la naturaleza, proteja a su familia, protéjase usted mismo. Despierta durmiente, sayonara, ojo visor, oído en tierra. Nos vemos.